¿Es correcto bautizar a los bebés? ¿A qué edad debo bautizar a mis hijos? ¿Y qué dice la Biblia sobre todo esto? Hoy vamos a responder estas preguntas que muchos cristianos se hacen, y lo haremos basándonos en las Escrituras, la tradición y las enseñanzas de los padres de la Iglesia. Si alguna vez te has preguntado sobre el bautismo de niños o has escuchado críticas diciendo que no es bíblico, este video te va a dar las respuestas claras que necesitas. Al final, tendrás una base sólida para entender esta práctica y defenderla. Primero, hablemos de la pregunta: ¿es bíblico bautizar a los niños? Aunque no hay un mandato explícito en la Biblia sobre el bautismo infantil, hay muchos pasajes que lo respaldan. Por ejemplo, en Hechos 2:38-39, Pedro le dijo a una multitud: «Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos». Esto nos muestra que la promesa del bautismo incluye a los más pequeños, a los hijos. Otro argumento bíblico que muchas veces se pasa por alto es que en varias ocasiones se menciona el bautismo de familias completas. En Hechos 16, el carcelero de Filipos se convierte y toda su casa es bautizada. También encontramos esto en Hechos 16:15, cuando Lidia es bautizada junto con toda su familia. Aunque no se mencionen explícitamente niños, el uso de la palabra casa o familia sugiere que incluía todos los miembros, grandes y pequeños. Un punto clave que los críticos del bautismo infantil suelen olvidar es la comparación con la circuncisión en el Antiguo Testamento. En el pacto de Dios con Abraham, se ordena que los niños varones sean circuncidados a los 8 días de nacidos como señal de su pertenencia al pueblo de Dios. Génesis 17:12. El bautismo como señal del nuevo pacto toma el lugar de la circuncisión, y es lógico que también se aplique a los niños. San Pablo dice en Colosenses 2:11-12 que el bautismo es la nueva circuncisión en Cristo. La segunda pregunta es una de las más comunes entre los padres católicos: ¿a qué edad debo bautizar a mis hijos? La Iglesia recomienda que el bautismo se realice lo antes posible, generalmente dentro de los primeros meses después del nacimiento. Esta recomendación no es arbitraria. El Catecismo de la Iglesia Católica explica que, debido al pecado original, el bautismo es necesario para la salvación. A través del bautismo, el niño es purificado y recibe la gracia santificante que le permitirá crecer en su fe como hijo de Dios. Algunos padres piensan que deberían esperar a que sus hijos crezcan y decidan por sí mismos si quieren ser bautizados. Pero aquí es importante recordar que el bautismo no es simplemente una elección personal, sino un acto de gracia que salva al niño del pecado original. Los padres tienen la responsabilidad de asegurar la salvación de sus hijos desde el comienzo de sus vidas. El propio Jesús nos dice en Mateo 19:14, «Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan». Aquí surge otra objeción común: ¿por qué bautizar a los niños si no han pecado? Aunque es cierto que los niños no tienen pecados personales, la Iglesia enseña que nacemos con el pecado original. Este pecado, heredado de Adán y Eva, nos separa de Dios. Jesús explicó en Juan 3:5 que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Este es un claro testimonio de la necesidad del bautismo, no solo para los adultos, sino para todos, incluyendo a los niños. Además, debemos recordar que el bautismo no depende de la conciencia de la persona que lo recibe. Es un sacramento de gracia que actúa por el poder de Dios. En este sentido, no importa si el bautizado es un adulto que ha profesado fe o un niño pequeño, incapaz aún de hablar. El bautismo es eficaz en ambos casos, porque es Dios quien actúa, no el individuo. Otra crítica que suele surgir es la siguiente:
¿No deberían los niños esperar hasta ser mayores para aceptar la fe conscientemente? Aquí, es importante recordar que el bautismo no es el final, sino el comienzo de la vida cristiana. Aunque el niño no pueda profesar su fe en el momento del bautismo, los padres y padrinos hacen ese compromiso en su nombre. Posteriormente, el niño crecerá en la fe y, en la confirmación, reafirmará su compromiso con Cristo de manera consciente. La confirmación es el complemento del bautismo, donde el joven o adulto confirma, de manera voluntaria y consciente, la fe que le fue transmitida. El catecismo enseña que estos dos sacramentos están unidos. El bautismo introduce al niño en la vida cristiana y la confirmación fortalece y confirma esa vida en la fe. Si este video te está ayudando a entender mejor el bautismo infantil, dar un like nos ayudará a llegar a más personas con estas respuestas tan importantes. Ahora bien, hay otra pregunta que muchas personas no se hacen, pero que es clave para entender esta práctica. ¿Por qué grandes reformadores protestantes como Martín Lutero y Juan Calvino apoyaron el bautismo infantil? A pesar de las críticas modernas de algunos grupos evangélicos, Lutero y Calvino defendieron el bautismo de los niños. Lutero lo consideraba esencial para la salvación, argumentando que el bautismo no depende de la fe consciente del bautizado, sino de la promesa de Dios que se realiza a través de este sacramento. Juan Calvino también defendía el bautismo infantil, comparándolo con la circuncisión en el Antiguo Testamento. Al igual que los judíos circuncidaban a los niños como señal del pacto, Calvino argumentaba que los cristianos deben bautizar a sus hijos como señal de su participación en el nuevo pacto con Cristo. Incluso John Wesley, el fundador del metodismo, apoyaba esta práctica. Así que, cuando escuchamos que el bautismo infantil es solo una tradición católica, es importante recordar que grandes figuras protestantes también lo defendieron. Otra crítica que se escucha es que el bautismo infantil no es más que una tradición humana. Sin embargo, la historia de la Iglesia nos muestra que esta práctica ha existido desde los primeros siglos. San Ireneo, en el siglo II, ya hablaba del bautismo infantil, señalando que Cristo vino a salvar a todos, incluyendo a los niños. San Agustín, en el siglo IV, defendía esta práctica con fervor, argumentando que los niños necesitan ser bautizados para ser liberados del pecado original, y Orígenes enseñaba que el bautismo de los niños era una tradición recibida de los apóstoles mismos. Si nos fijamos en la enseñanza bíblica, en la patrística y en la tradición de la Iglesia, vemos que el bautismo infantil no es un invento posterior, sino una práctica profundamente enraizada en la vida cristiana desde sus primeros días. Finalmente, volvamos a un aspecto clave que hemos mencionado antes, pero que es importante enfatizar. El bautismo no es solo un símbolo, es un sacramento que confiere gracia real. En Tito 3:5, San Pablo nos enseña que nos salvó mediante el baño de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Esto es precisamente lo que ocurre en el bautismo. Somos purificados del pecado original y renacemos como hijos de Dios. El agua del bautismo no es solo un símbolo de limpieza, es el medio por el cual Dios otorga su gracia. En cada bautismo se actualiza la promesa de Cristo de darnos una vida nueva a través del agua y el Espíritu. Es un regalo que los padres deben asegurar para sus hijos lo antes posible, sin retrasarlo por cuestiones de edad o entendimiento. Como cristianos, tenemos la misión de cuidar tanto el cuerpo como el alma de nuestros hijos. El bautismo es el primer paso para asegurar su vida en Cristo y darles el don de la gracia divina desde el principio. Es el regalo más valioso que podemos ofrecerles.